Estamos aquí reunidos junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen, y Él que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Alejandro y Leticia han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada y nadie los presione. Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia? Yo, Alejandro, te acepto a ti, Leticia, como mi esposa. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Leticia, te acepto a ti, Alejandro, como mi esposo. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumplen ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que nunca los separe el hombre. Bendigamos al Señor, decimos todos, demos gracias a Dios. Invito a pasar a los padrinos de anillos y arras, por favor. Pasen. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, Alejandro y Leticia, y santifícalos en tu amor, y que estos anillos y estas arras, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tiene por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Leticia, recibe anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alejandro, recibe este anillo como símbolo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leticia, recibe también estas alas como premio de la bendición de Dios y del cuidado que tendré, de que no falte lo necesario en nuestro hogar.
Alejandro, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de las bienes que vamos a compartir. Pasan por favor los padrinos de lazo. Alejandro y Leticia, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En este momento, en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les va a colocar el lazo, símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Vamos a hacer ahora unas peticiones, ¿verdad? Oremos, hermanos, a Dios Padre y pidámosle que llene con sus dones a estos nuevos esposos y mire con bondad a toda la familia humana. Después de cada petición digamos, te rogamos, óyenos. Todos, te rogamos, óyenos. Por la unión de Alejandro y Leticia, que llegue a ser para todos signo vivo del amor de Jesús por su iglesia, roguemos al Señor. Todos, te rogamos, óyenos. Para que vivan siempre la fidelidad que hoy se han prometido y su amor no decaiga nunca, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los familiares y amigos de los nuevos esposos participen de su alegría aquí en la tierra y los difuntos que ellos amaban gocen de la felicidad del reino de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor en su gran misericordia bendiga a su iglesia, santifique sus ministros, se ayuda de los que sufren y llene el mundo entero con sus dones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y concede con abundancia a los nuevos esposos, Alejandro y Leticia, los bienes que para ellos te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén.